A lo largo de su obra, particularmente en la religión dentro de los límites de la mera razón, de 1793, Immanuel Kant desarrolla la noción del mal radical. Este concepto no se refiere simplemente a las malas acciones puntuales o a una perversidad en sentido común, sino a una inclinación arraigada en la estructura moral de todo ser humano que lo lleva a desobedecer la ley moral, incluso a sabiendas de que es su deber cumplirla. Para Kant, el ser humano es un ser racional y libre. La libertad, en este sentido, no es simplemente hacer lo que se quiere, sino la capacidad de seguir la ley moral y al mismo tiempo de no seguirla. Esta ley moral tiene su formulación más conocida en el famoso imperativo categórico, que exige obrar de tal manera que la máxima de nuestras acciones pueda convertirse en ley universal. Sin embargo, pese a esta capacidad racional, Kant constata que en la práctica el hombre a menudo no actúa conforme a la ley moral, sino según su propio interés o inclinaciones. Este desajuste entre la razón práctica y la conducta real pone de manifiesto la existencia de un mal que no es meramente accidental o episódico, sino radical. En la primera parte de la religión dentro de los límites de la mera razón, titulada acerca de la inhabitación del principio malo junto al bueno, o sobre el mal radical en la naturaleza humana, Kant expone: el mal innato en la naturaleza humana es radical, no porque sea imposible concebirlo erradicado, sino porque corrompe la raíz de todas las máximas. Radical proviene de la raíz radix, en latín raíz. El adjetivo radical subraya que el mal no consiste únicamente en acciones aisladas que violan la ley moral, sino en una inclinación fundamental que permea todas nuestras máximas. Esta raíz corrupta hace que la persona ubique la satisfacción de sus inclinaciones o el beneficio propio por encima de la ley moral, aun sabiendo que debería obedecerla por puro respeto al deber. Kant distingue tres grados en la inclinación humana hacia el mal: la fragilidad, sabemos lo que debemos hacer, pero por debilidad o falta de firmeza sucumbimos a nuestras pasiones o deseos. Sería el caso de alguien que, aun teniendo la intención de obrar bien, se ve sobrepasado por sus impulsos. La segunda es impureza. Realizamos acciones conformes al deber, pero no movidos únicamente por respeto a la ley moral, sino también por inclinaciones o intereses egoístas. Por ejemplo, doy limosna para sentirme bien o ganar reputación, no solo porque sea mi deber ayudar a quienes lo necesitan. Y tercero, la depravación, el tercer grado. Se manifiesta aquí el mal radical en sentido estricto, pues la persona adopta máximas en las que subordina sistemáticamente la ley moral a sus fines egoístas. Ya no es solo una flaqueza eventual o una mezcla de motivos, sino la elección consciente de colocar el propio interés como criterio supremo de acción. Para Kant, el mal radical no es mal moral, no un mal natural, como lo sería una enfermedad o un desastre. El mal moral implica responsabilidad, pues se basa en el uso de la libertad. Uno elige actuar o no actuar según la ley moral, y en esa elección radica la imputabilidad. Aunque el mal radical esté presente en todo ser humano, no es una imposición inevitable que anule nuestra libertad, es una inclinación, pero no una condena. En palabras de Kant, el hombre es malo no porque haga el mal de modo necesario, pues de lo contrario no habría responsabilidad, sino porque sabe que debe obrar según el deber y, sin embargo, elige proceder en contra de él. De este modo, Kant se distancia de visiones deterministas o teológicas que podrían justificar el mal como algo inevitable o predestinado. Para él, siempre hay un margen de libertad
que convierte al individuo en dueño de sus propias máximas y, por tanto, responsables. Vamos a ver ejemplos. Imaginemos que estamos ante un directivo en una empresa que sabe que debe actuar con transparencia y honestidad. Sin embargo, adopta máximas que justifican el soborno o el engaño bajo la idea de que si no lo hago yo, otro lo hará o es la manera de mantener el negocio. Aquí no se trata de un acto puntual de debilidad, sino de la conformación de un principio que antepone el beneficio personal a la ley moral. Otro caso podría ser una persona que reconoce que mentir por conveniencia propia viola el deber de honestidad. Aún así, hace de la mentira una costumbre o un recurso sistemático para lograr favores, evitar el castigo o conservar cierto estatus. La ley moral queda relegada a un segundo plano, confirmando así la radicalidad del mal. La persona está decidida a subordinar la verdad a su propio provecho. También encontraríamos otro ejemplo en la justificación de la explotación del otro. Un empresario sabe que debe pagar un salario justo y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, decide mantener sueldos muy bajos y condiciones precarias, invocando la competitividad o la necesidad de maximizar ganancias. En este caso, la ley moral, respeto a la dignidad de la persona, es suplantada por la búsqueda de lucro como máxima suprema. En estos ejemplos hay conciencia de cuál es la conducta moral, no hay ignorancia de la norma, pero se toma la determinación de priorizar la conveniencia o el interés privado sobre el deber. Esta elección expresa la raíz del mal radical, según Kant. Kant sostuvo también que el mal radical es universal entre todos los seres humanos. No hay nadie que esté totalmente libre de esta inclinación. Sin embargo, esto no significa que todos seamos diabólicamente malos, sino que todos tenemos una propensión a subordinarnos a nuestras inclinaciones en detrimento de la ley moral. No obstante, no estamos irremediablemente atados a ese mal. La razón práctica y la moralidad nos permiten luchar contra dicha inclinación y transformar nuestras máximas. Este combate implica un proceso de autoexamen y de disciplina moral, es decir, la reforma del carácter mediante la adopción del imperativo categórico como ley suprema de la voluntad. Kant decía que llamamos a un hombre malo cuando es consciente de la ley moral y, sin embargo, ha admitido en la máxima de su albedrío, al menos como determinante ocasional de la misma, la desviación de ella. Por consiguiente, decimos también que la causa de esta desviación es, por consiguiente, moralmente mala. También afirma Kant que la propensión natural al bien no puede impedir que el hombre se halle al mismo tiempo inclinado al mal. Ni el buen corazón, ni la sensibilidad a lo justo y a lo bello bastan para que su máximo principio de acción sea siempre acorde con la ley moral. Por tanto, el mal radical en la filosofía kantiana no se reduce a acciones inmorales concretas, sino a una disposición fundamental que coloca las inclinaciones y el amor propio por encima de la ley moral. Esta disposición es radical porque afecta a la raíz de nuestras máximas y, en consecuencia, permea todo nuestro obrar moral. Sin embargo, este mal no es equivalente a una condena definitiva. Kant enfatiza que la misma libertad que nos inclina al mal puede emplearse para la reforma moral. Reconocer esta inclinación universal nos hace más conscientes de la constante vigilancia y la disciplina que requiere una vida moral auténtica. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que existe el mal radical? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.